Vamos a resolver ejercicios donde se aplica la segunda ley de Newton, que establece que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Cuando aplicamos la segunda ley de Newton, tenemos que considerar si existe movimiento o no existe movimiento. Si existe movimiento, la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Si no existe movimiento, la sumatoria de las fuerzas que influyen en el movimiento es igual a 0. Entonces, vamos a ver que nos plantea el siguiente problema. Nos plantea lo siguiente. ¿Qué aceleración imprimirá una fuerza de 150 newtons a un objeto de 57 kilogramos? Según esta ley, en los datos tenemos que tener el valor de la fuerza, el valor de la masa y la aceleración. En este caso nos dice, ¿qué aceleración? Sabemos que esta es nuestra incógnita y nos va a quedar metros por segundo al cuadrado. Que una fuerza de 150 newtons imprime sobre un objeto de 57 kilogramos. Sabemos que la unidad de Newton es igual a kilogramo por metro por segundo al cuadrado. Tomando la fórmula, fuerza es igual a la masa por la aceleración, vamos a despejar a la aceleración. Lo que multiplica pasa a dividir. Fuerza dividida entre la masa es igual a la aceleración, donde nos va a quedar que la aceleración es igual a la fuerza dividida entre la masa. Reemplazando datos, tendríamos valor de la fuerza 150 y usamos esta unidad, la desglosada de Newton, dividido entre su masa, para poder simplificar kilogramo con kilogramo. Ahora tomamos nuestra calculadora y hacemos 150 dividido entre 57. Nos queda un resultado de 2,63. Pues la aceleración de este bloque es de 2,63 y la unidad que nos quedó, metros por segundos al cuadrado. En el ejercicio nos dice una fuerza de 150 newtons tira de un bloque de 95 kilogramos horizontalmente por el piso. Si el coeficiente de rozamiento es igual a 0,1, encontrar la aceleración del bloque. Entonces vamos a imaginar a nuestro bloquecito de esta manera. Hay una fuerza igual a 150 newtons que lo va a mover. Si existe coeficiente de rozamiento, sí o sí va a existir fuerza de rozamiento. Por tanto, vamos a tener que hacer una sumatoria de fuerzas. La masa de este señor es de 95 kilogramos. Entonces nos va a quedar un plano cartesiano. Si tomamos datos, tenemos que su masa vale 95 kilogramos, su coeficiente nu vale 0,1 y la fuerza que lo mueve es de 150 newtons. Sabemos que newtons es igual a kilogramo metro por segundo al cuadrado. Vamos a dibujar un plano cartesiano porque vamos a tener que ahora sí o sí aplicar esto, sumatoria de fuerzas. Por aquí va a aparecer lo que es la normal y aquí el peso. Siempre que exista un cuerpo donde exista fuerza de rozamiento, aparece el peso y la normal. Tenemos por aquí a la normal y por aquí al peso. Por aquí la fuerza y por aquí la fuerza de rozamiento. Newton nos dice donde exista movimiento, que en este caso es en este eje, va a ser igual a la masa por la aceleración. Y donde no exista movimiento, que es en este caso en el eje Y, va a ser igual a 0. Entonces tenemos F positiva menos fuerza de rozamiento negativa igual a la masa por la aceleración.
Conocemos la masa, no conocemos la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento que nos da aquí, 0,1, por la fuerza normal. ¿De dónde vamos a conseguir la fuerza normal? Recuerden que aquí tenemos el peso negativo y la normal positiva. La normal menos el peso es igual a 0. Podríamos despejar, la normal es igual al peso. ¿A qué es igual el peso? El peso es igual a la masa por la gravedad. Eso es concepto básico de física. Ya tenemos las dos ecuaciones. Si nos fijamos, en esta ecuación está la aceleración. Entonces vamos a decir que la fuerza menos la fuerza de rozamiento dividido entre la masa nos va a dar el valor de la aceleración. Entonces la aceleración es igual a la fuerza menos la fuerza de rozamiento dividido entre la masa. Pero la fuerza de rozamiento es el coeficiente de rozamiento por la normal. Esa es una ecuación. Pero la normal, entonces la fuerza de rozamiento puede ser el coeficiente de rozamiento es igual a la masa por la gravedad. Nos va a quedar esto. Reemplazamos eso aquí. Nos va a quedar la ecuación de la siguiente manera. La fuerza menos el coeficiente de rozamiento por la masa por la gravedad menos dividido entre la masa. Reemplazando datos nos queda el valor de la fuerza, que es 150, menos el valor del coeficiente, 0,1, por la masa, que es 95 kilogramos, por la gravedad, que es un valor constante de 9,81 metros segundos al cuadrado, dividido entre 95 kilogramos. Para las unidades, si ustedes se fijan, aquí hay kilogramo, metro segundo al cuadrado. Entonces, por el momento, las unidades se van a quedar así. Vamos a hacer los cálculos. Con nuestra calculadora. Introducimos 150 menos 0,1. Por seguridad, si quieren le ponen paréntesis, 0,1 por 95 por 9,81. Cierran los paréntesis y eso debe estar dividido entre 95. Y nos queda que una aceleración igual a 0,59. En cuanto a las unidades de medida, aquí sabemos que Newton vale kilogramo metro por segundo al cuadrado y aquí tenemos kilogramo metro por segundo al cuadrado. Nos va a quedar kilogramo metro segundo al cuadrado dividido entre kilogramo. Kilogramo con kilogramo se va a simplificar y nos va a quedar el valor de la aceleración. De esa manera se responde al problema. En este problema nos dice un cuerpo de 70 kilogramos y nos da ya que eso se refiere a la masa. Se encuentra en reposo, velocidad inicial igual a 0. De repente una fuerza F de 56 newtons lo empuja horizontalmente por 7,5 segundos. 7,5 segundos es el tiempo. Calcular la aceleración del bloque y la velocidad final. Vamos a tomar datos. Tenemos que su masa es 70 kilogramos, parte de reposo, velocidad inicial 0, tiene una fuerza que lo mueve en su estado de reposo de 56 newtons durante un tiempo de 7,5 segundos. Nos pide la aceleración del bloque y su velocidad final. Entonces vamos a recordar que Newton es kilogramo metro por segundo al cuadrado y que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo. Esto es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, los datos que necesito para esto son esto, esta y esta. También tenemos que recordar que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, de donde podemos calcular la aceleración. Si nos fijamos, tenemos el dato para la fuerza
la masa y podríamos encontrar la aceleración. Entonces vamos a reemplazar fuerza es igual a la masa por la aceleración. Para poder despejar, el que multiplica pasa a dividir y nos va a quedar la aceleración, donde la aceleración es igual a la fuerza 56, y vamos a utilizar esta unidad desglosada, dividido entre la masa de 70 kilogramos. Kilogramo con kilogramo, y nos va a quedar el valor de la aceleración en metros por segundo al cuadrado, que es su unidad. Introducimos en la calculadora 56 dividido entre 70. Nos queda una aceleración de 0,8 metros por segundo al cuadrado. Este es el valor de la aceleración. Hemos encontrado el primero. Velocidad final. Para la velocidad final es igual a la velocidad inicial más, ¿por qué es más? Porque parte de reposo y aumenta su velocidad, porque lo están empujando. La aceleración por el tiempo, si parte del reposo, va a ser 0. Velocidad final va a ser igual a la aceleración que hemos encontrado, 0,8 metros segundo al cuadrado, por el tiempo que ya nos da en el problema, 5 segundos. 1 segundo con 1 segundo, y nos va a quedar el valor de la velocidad final. 0,8 por 7,5. Nos queda un valor de 6 metros por segundo, que es con la velocidad con la que se va a mover el objeto. El problema nos plantea lo siguiente. Un bloque cuya masa es de 20 kilogramos se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal. ¿Qué fuerza horizontal, P, constante, es necesaria para comunicarle una velocidad de 5 metros por segundo en 4 segundos? Nos vuelve a repetir que parte de reposo. Si la fuerza de rozamiento entre el bloque y la superficie es constante e igual a 4, la fuerza de rozamiento es de 4,5. Supongamos que todas las fuerzas actúan en el centro del bloque. Nos vamos a imaginar un bloque y nos dice que a partir de aquí le va a jalar una fuerza P, no sabemos cuánto vale porque esa es nuestra incógnita, pero a esta fuerza se le va a oponer una fuerza de rozamiento igual a 4,5 newtons. Nos dice que su masa es 20 kilogramos. Ya nos dice que está en reposo, su velocidad final. Vamos a ordenar los datos. Nos dice que la masa es igual a 20 kilogramos. Nos dice que encontremos la fuerza P. Y nos dice que su velocidad inicial va a ser 0, porque nos dice el reposo. Su velocidad final va a ser de 5 metros por segundo y adquiere esta velocidad en un tiempo de 4 segundos. Tiene una fuerza que se le va a resistir, que es la fuerza de rozamiento, igual a 4,5 newtons. Vamos a hacer un plano cartesiano para poder aplicar las consideraciones de la segunda ley de Newton, sin movimiento y con movimiento. Si nos vamos al gráfico, el movimiento será sobre el eje X. Necesitamos esta, se opone la fuerza de rozamiento. Siempre que exista una fuerza de rozamiento va a aparecer la fuerza normal y el peso. Por aquí tenemos la fuerza normal y el peso. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas en X, donde sí va a existir movimiento, es la masa por la aceleración, y sumatoria de fuerzas en Y, donde no hay movimiento, que es la vertical, igual a 0. Copiamos respetando sus signos. Tenemos la fuerza P menos la fuerza de rozamiento igual a la masa por la aceleración. Y aquí tenemos que la normal menos el peso es igual a 0. Igual se respeta sus signos. Tenemos dos ecuaciones y nos ubicamos que nos pide esto. Nos pide el valor de la fuerza. Entonces esta. Nos va a quedar que la masa por la aceleración más la fuerza de rozamiento es igual a la fuerza. Entonces, reemplazando datos, tenemos la masa igual a 20 kilogramos, pero nos falta el dato de la aceleración.
Nos tenemos que acordar que velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Parte del reposo, esto es 0, y nos va a quedar velocidad final, la aceleración por el tiempo. ¿Por qué es positiva la fórmula? Porque está aumentando de velocidad. Lo que multiplica pasa a dividir. Velocidad final dividida entre el tiempo va a ser igual a la aceleración, donde vamos a tener que la aceleración es igual a la velocidad final que adquirió, 5 metros por segundo dividido entre 4 segundos. Medios con medios, extremos con extremos. Nos va a quedar 5 dividido entre 4, nos queda un valor de 1,25 metro segundo por segundo, segundo al cuadrado. Ya tenemos la aceleración, entonces ponemos eso aquí. La aceleración había sido igual a 1,25 metros segundo al cuadrado, más, nos dice la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es un valor de 4,5. Sabemos que Newton es igual a kilogramo metro por segundo al cuadrado. Vamos a dejar por aquí kilogramo metro segundo al cuadrado, porque aquí también tenemos kilogramo por metro segundo al cuadrado. La fuerza nos va a quedar, introducimos todo esto a la calculadora, 20 por 1,25 más 4,5. Nos queda un resultado de 29,5. 29,5 kilogramos metro por segundo al cuadrado. Se deben fijar que las unidades en ambas partes de la suma son las mismas. Entonces, el valor de la fuerza P es de 29,5. Sabemos que esto se convierte en Newton. Es de Newton. Esto de aquí son cálculos auxiliares.